Las misiones son una parte importante de esta iglesia y debería ser una parte importante de la iglesia en general, ¿no? De toda la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia universal. Porque la razón de ser de la iglesia es compartir a Jesucristo, compartir el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia, o toda la iglesia, los que componemos la iglesia, cada uno de nosotros, de alguna manera tenemos que estar conectados con la misión del Señor. Amén. Decimos siempre nosotros debemos predicar en todo tiempo y cuando fuere necesario usa las palabras. O sea, predicamos siempre con nuestra vida. Cómo vivimos el Evangelio en medio de nuestros compañeros de trabajo o en medio de nuestros compañeros de colegio o dentro de la población donde vivimos. Estamos siempre predicando el Evangelio cómo nosotros vivimos nuestra vida de fe. Y hay momentos que el Señor nos permite dar testimonio verbal, ¿cierto? Del Evangelio. Alguien nos pregunta, o entre los amigos, los compañeros, a veces sale el tema religioso, y de alguna manera nosotros podemos dar testimonio de nuestra experiencia con el Señor, la vivencia que tenemos con Él, nuestro caminar diario con Él, que no es solamente en el término religioso estricto, sino una vida vivencial de todos los días con el Señor. Por eso Navidad, esta fecha roja, que es una fecha religiosa, no es una fecha histórica, porque el Señor nació posiblemente entre julio y agosto. En este momento los pastores y los ángeles estarían congelados en Israel, porque está nevando, y es una fecha de carácter religiosa puesta, pero nosotros, los que tenemos el conocimiento de la palabra, sabemos que no es la fecha histórica. Es una fecha entre religiosa y comercial, esta fecha. Pero independientemente de eso, entendemos que el Señor sí nació. Creemos en la natividad del Señor. El Señor nació en un momento determinado de la historia y desde el punto de vista de Dios, lo dice Gálatas 4:4, cuando el apóstol Pablo expresa en ese verso de la Biblia diciendo: y cumplido el tiempo, el Señor vino. Hablándonos desde tres perspectivas de la venida del Señor, desde la perspectiva religiosa, en una fecha roja, a fin de año, desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva bíblica. ¿Con cuál se queda usted? Con las tres. Bueno, yo no estoy diciendo, no soy testigo de Jehová para decir que no hay que celebrar la Navidad, para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que no hay que equivocarse. Nosotros los creyentes debemos tener con claridad los eventos bíblicos, especialmente los eventos bíblicos, y saber que la natividad del Señor, el nacimiento del Señor, no es por una razón religiosa ni comercial, sino por el deseo y la voluntad de Dios Padre. Cumplido el tiempo, vino el Señor indicando que esto era una programación, una planificación eterna. Dios ha planificado desde el principio de la eternidad la venida del Señor, su primera venida. Y vino en un contexto de un imperio totalitario como el Imperio Romano, donde habían torturas, pues el Señor vivió la tortura de un régimen que perseguía a los cristianos, persiguió al quien inició al Señor y luego
por prácticamente 10 siglos hubo persecución permanente y hasta el día de hoy, casi 20 siglos, los que creen en Jesús siguen siendo perseguidos, quemados y torturados. Esto nos hace pensar, queridos, que el deseo de Dios desde el principio fue que el mundo conociera a su Hijo, que conociera el amor que Dios Padre está mostrando en su Hijo Jesucristo. Es un evento sin duda de amor, del amor que la Biblia llama ágape, que significa buscar el beneficio máximo de la persona que uno ama, y sin duda Dios Padre ha buscado el beneficio máximo de nosotros. Y lo expresa así Juan en 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, a los individuos. Un amor incondicional, no esperando ser amado, no esperando retribución. El Señor va a la cruz sin esperar que todo el mundo crea en ese sacrificio, que es un sacrificio de sustitución. Él muere por nosotros, Él da la vida por nosotros. Y el Señor se arriesga, el primero que se arriesga en una aventura que no sabe cuántos creerán y cuántos rechazarán aquel sacrificio. Pero los que nosotros hemos reconocido que ese sacrificio fue en favor nuestros, fue en favor de cada uno de nosotros y de todo el mundo. Por lo tanto, la salvación es para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Y no estamos hablando de una concepción religiosa, no estamos hablando de ir a la iglesia, estamos hablando de tener en el corazón, como dice el apóstol, confesar con la boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor. Hasta ahí no hablamos de iglesia, de asistir todos los días, nada. Hablamos de que el Espíritu Santo produce y hace una obra tan grande, tan poderosa en nuestro corazón, que nos convence, dice la Biblia, de pecado, que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores es reconocer que Jesús murió por nosotros. Eso es reconocer que uno es pecador. Los que no se reconocen pecadores no le dan no ven ni un sentido en la muerte de Jesús. Lo consideran que fue un hombre bueno, que murió, pero su muerte no tiene ningún sentido al morir de esa forma. Para nosotros la muerte del Señor tiene todo el sentido. Amén. Porque ya lo cantamos aquí en varias de las canciones, está el tema de la muerte y la resurrección. Y nuestra fe hoy día, el día del Señor, este día domingo, nosotros llegamos para cantar de esa fe, orar de esa fe y celebrar en la fe a Jesucristo victorioso, al Jesús resucitado, al Jesús que no quedó en la tumba, sino que se levantó. Y hasta ahí celebramos primera venida. Pero nosotros sabemos que el Señor volverá por segunda vez. Y volverá por segunda vez para terminar todo, para cerrar la historia. Se cerrará la historia, terminará la historia. Y en la fe que tenemos, entonces el Señor vendrá para llevar a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Todo esto que yo comento es la misión. La misión es ir para compartir con alguien más el Evangelio del Señor. ¿Y qué es el Evangelio del Señor? Lo que acaba de relatar. Vino, vivió, murió, resucitó, volverá. Es el Evangelio. Resumido en 4 puntos. Es el Evangelio del Señor Jesús. Alguien dijo que si nosotros recibimos al Señor y conocemos toda la gracia de Dios,
y no la compartimos con otros, nos volvemos unos verdaderos egoístas. Generalmente cuando algo o alguien nos ha hecho tanto bien, y lo pongo en el plano médico, cuando uno pilla a un buen especialista, generalmente lo recomienda, ¿cierto? Generalmente recomiendan. Te recomiendo ese doctor, muy bueno. Cuando nosotros el Evangelio nos ha hecho tanto bien, hay que recomendarlo. Amén. Hay que recomendar el Evangelio, no como una receta, porque el Evangelio no es receta. Hay que recomendar el Evangelio porque el Evangelio es un estilo de vida. Un estilo de vida en fe, en una perspectiva de la vida de carácter positivo y no negativo, no pesimista. Por eso decimos, y el pastor nos decía al principio del culto, que si este año que ya concluye, falta muy poco para que concluya, uno saca cuentas. Lo que ocurrió, este año tendrá mucho significado para muchos de nosotros. Para mí es un año de mucho dolor. Es el año más difícil de los 53 que yo he vivido. Porque en este año se han ido mis dos papás. En menos de 3 meses y por más de 6 meses de agonía, mis papás se fueron en una diferencia de 1 mes a 2 meses. Y sin duda que aquellas cosas golpean, ¿cierto? Una enfermedad, una situación complicada, logros, este año logros que otros han tenido, algunos han terminado su carrera universitaria, ya son profesionales, otros están iniciando, otros están proyectando, etc. La vida tiene toda esta amplia gama de situaciones, pero la vida sin duda, y así la expresan montones de pensadores, la vida cuando se vive con fe, uno puede decir que es una vida que le puede vencer todos los obstáculos por los más grandes que estos sean. La fe es el ingrediente significativo que le da la significancia a la vida, la vuelve valerosa, la vuelve con deseo de vivir. Por eso que el que no aprecia la vida, el que quiere eliminar su vida, generalmente la fe no está allí, porque la fe siempre lo va a llevar a apreciar la vida y apreciarla desde el punto de vista de Dios. El capítulo 5 de Primera de Pedro, y usted buscará en su Biblia, estamos llegando al final de esta epístola. Y lo que hace Pedro es un resumen de lo que yo acabo de introducir, hace un resumen de lo que ha acontecido, de lo que él ha vivido, de lo que él ha pasado, de lo que ha significado el trabajo, el ministerio, la misión. La misión que el mismo Señor le ha dado. El Señor ha comisionado a Pedro, lo ha nombrado un apóstol, y un apóstol es un enviado, una persona que es enviada para cumplir una tarea, para cumplir una responsabilidad. Y la responsabilidad de Pedro, es la responsabilidad del Evangelio. Quiero leer los primeros versos en versión nueva, versión internacional, a los ancianos que están entre ustedes. Yo que soy anciano con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastor el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria
Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Amén. La palabra anciano no se está refiriendo a los ancianos de edad, se está refiriendo a los líderes, a los pastores. Esta palabra anciano viene de la palabra griega episcopo. De ahí se deriva la palabra sobreveedor o supervisor. Y deriva la palabra también la palabra pastor. El anciano, el pastor es un anciano, no por la edad, sino por la responsabilidad que el Señor le ha dado. Y así lo está expresando Pedro a los ancianos, saludando a los ancianos que están en la diáspora, ancianos que tienen la responsabilidad de guiar, pastorear, conducir la vida de aquellas ovejas que el Señor ha puesto a cargo. Refiriéndose a esos ancianos, los que en la semana enseñan en los grupos familiares, los ancianos que enseñan en la escuela e instituto bíblico, todos aquellos que han asumido una responsabilidad de enseñar a otro, de educar a otro en la fe, partiendo de la propia experiencia, de la vivencia propia, y esa propia vivencia o experiencia acompañada con la gnosis, acompañada con el conocimiento, pero esto no es un conocimiento filosófico, sino un conocimiento espiritual. Es el conocimiento de Dios que adquirimos buscando a Dios, teniendo esa vivencia con Él, guiado por el Espíritu Santo con la Biblia abierta. Hay una diferencia vivir la vida cristiana con la Biblia cerrada y vivir la vida cristiana con la Biblia abierta. Porque cuando vivimos la vida cristiana con la Biblia cerrada, erramos. Erramos porque ignoramos lo que la palabra de Dios dice, porque no es el libro de lectura diaria permanente para nosotros. Pero cuando vivimos la vida de fe con la Biblia abierta, significa que estamos siempre leyendo las Escrituras, conociendo el deseo y la voluntad de Dios, para poder vivir una vida en la fe, una vida guiada por Dios, guiada por su palabra, para no errar. Porque ¿qué es pecado? Errar al blanco. El pecado viene de la palabra griega hamartía o hamartano. Hamartía significa errar al blanco y se traduce la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es hacer la voluntad de Dios. Es que nuestro espíritu anhele, desee hacer la voluntad de Dios. Será nuestro lema del próximo año, que mi espíritu haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es el deseo supremo de Él. Es el deseo de cómo se debe vivir la vida de fe, cómo la debemos llevar adelante, cómo debemos ser como comunidad, como iglesia, cuál es nuestra misión en medio de la comunidad, en el contexto cultural y social en el que estamos, en el que vivimos, cómo somos capaces de superar las limitaciones que nos presenta, los problemas que nos presenta una sociedad como la que nosotros vivimos, los chilenos, cómo la iglesia se mantiene en este contexto social y cultural siendo una iglesia relevante y no una iglesia pasada de moda. Son desafíos que nos plantea la cultura y la sociedad. Pero nosotros no es desde la cultura y la sociedad que sacamos nuestro planteamiento para enfrentar esta misma cultura y sociedad, sino que tenemos la inspiración en la palabra de Dios. Es que el Señor ya sabía los procesos sociales que vivirá el mundo en este siglo XXI. El cronograma de Dios ya está establecido.
Los programas de Dios ya se establecieron. La planificación de Dios ya está lista. Por lo tanto, lo que estamos viendo, cómo van ocurriendo las situaciones que ya desde la eternidad fueron planificadas. Y queridos hermanos, el apóstol Pedro en su consejería a nosotros los ancianos, a los que hemos asumido la tarea pastoral de cuidar las ovejas, de pastorear nuestras ovejas, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Por lo tanto, en primer lugar, somos ovejas del Señor. Todos tenemos un pastor en común y ese es el Señor Jesús, el príncipe de los pastores, el que está por sobre todos nosotros, el que nos ha dado las directrices de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de un trabajo que no es fácil de llevar adelante, no es un trabajo que uno puede estudiar una carrera y tener este trabajo. Se puede convertir en una actividad religiosa, pero desde el punto de vista del Señor Jesús, y como Pedro lo plantea, el pastorado es una tarea de Dios. Dios elige sus pastores, Él los llama, Él los unge, Él los capacita y luego nos envía para pastorear aquellos, diciendo el Señor en la parábola, aquellos que quieren ser pastoreados. Cuando el apóstol nos plantea este consejo para todos los que asumimos una responsabilidad de la iglesia, y como dijo Pablo, ojalá todos en la iglesia fueran profetas, que todos asumieran la responsabilidad que se nos fue dada, se nos fue encomendada. Queridos, recordemos que no hay organización humana que nos encomendó la tarea. Se nos encomendó la tarea desde el mismo cielo. El mismo Señor nos ha encomendado la tarea antes de ascender. Lo registra el apóstol Mateo, escritor del libro del Evangelio de Mateo, en su último capítulo 28, los últimos versos del 16 al 20, registra las palabras del Señor antes de ascender, antes de subir en la nube de ángeles. Y el Señor, antes de ascender y subir, expresó sus últimas palabras hasta que Él volviera. Y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Ese verbo que está en el modo imperativo, id, pero que en el idioma original, en el griego, es un gerundio, yendo. Yendo. El Señor Jesús, siempre que nos dio la misión, pensó en una iglesia en movimiento. Nunca una iglesia estática, nunca una iglesia como cantábamos antiguamente, la iglesia solo se detiene para predicar. La verdad de las cosas es que la iglesia nunca se detiene. La iglesia es un organismo en movimiento permanente. Y por 2000 años la iglesia ha sido un organismo moviéndose, tomando diferentes formas dependiendo de las circunstancias históricas en las que le ha tocado vivir a la iglesia, pero sin perder la visión de ser una iglesia en movimiento, una iglesia dinámica. La reforma del siglo XVI con Lutero y todos los reformadores dijeron: la iglesia es una iglesia reformada, siempre reformándose. Por lo tanto, la iglesia también es una iglesia permanentemente dinámica, y así lo expresó el Señor Jesús, que los que son del reino de los cielos son violentos y arrebatan el reino. Violento no en el sentido de violencia física o psicológica, sino violento porque son radicales en la convicción que el Señor ha puesto en sus corazones. No están dispuestos para nada a no luchar, pelear
por ese proceso de restauración. Queridos hermanos, no voy a ser tan extenso hoy día, porque esta recomendación que el apóstol hace es una recomendación a la humildad. Si uno revisa estos 14 versos, que ojalá usted los revise en casa, los vuelva a leer en casa, hay mención permanente a la humildad, ¿cierto? Y hay una cita que el mismo apóstol toma desde Proverbio, está en Santiago y también en Pedro, para decir que Dios no le agradan los orgullosos. Si uno puede decir qué tipo de gente Dios desprecia, son los orgullosos. Y la Biblia dice clarito que Dios aborrece a los orgullosos, pero da gracia a los... ¿A quién da gracia? ¿Y esa gracia qué significa? Decimos, da gracia a los humildes, pero ¿qué significa esa gracia? En el texto original hebreo significa Dios da y capacita para que prosperen. Si Dios aborrece a los orgullosos, Dios da gracia a los humildes para que estos prosperen y les vaya bien en la vida. El Salmo 1, vamos a buscar Salmo 1, va a ser un texto que vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene ahí usted? Ya, desde el 1. Podemos leerlo desde la pizarra para que leamos misma versión. Dice, 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hasta ahí. Y todo lo que hace, prosperará. Mire, hay dos maneras de prosperar. Prosperar en forma ilegítima y prosperar en forma legítima. En Latinoamérica se dice que es el sector del mundo, por eso nos llaman tercer mundo, de peor distribución del ingreso en Latinoamérica. En general, hay países latinoamericanos tremendos. Y eso significa cuando uno dice que el ingreso es el peor en la distribución, tácitamente uno está diciendo que solo algunos logran obtener la mayor cantidad de recursos y el resto logra obtener poquísimos recursos. Cuando nosotros hablamos de prosperar o de la prosperidad, no estamos hablando de esa pseudo teología o el evangelio de la prosperidad, sino que estamos hablando de lo que la Biblia dice. No dice la Biblia ahí, prosperará, ¿dice o no? A ver, leamos todo el verso nuevamente. 1, 2, 3. ¿Qué le pareciera a usted si todo lo que a usted se le ocurra hacer prospera? Bueno, eso dice el verso. Para el que cree la palabra de Dios, ese es un verso real, concreto, es una verdad real. No es simbolismo, no es simbólica, no es tipológica, sino que es una verdad real. Y hay muchos hombres inventores, cosa de leer la historia, que basaron sus esfuerzos
de todo tipo, empresariales, científicos, en ese verso, creyeron ese verso. Y lograron convertirse en hombres que Dios levantó en los diferentes planos sociales y del mundo en la historia. Porque la palabra de Dios es real. Amén. Real. Tengo una cita de Gabriela Mistral referente a la Biblia y dice: la Biblia es un libro sobresaliente a los demás. Su realidad nos hace y nos permite tener una visión de lo que Dios quiere hacer en ese mundo y a través de nosotros. Gabriela Mistral era una mujer que se inspiraba también en la Biblia. Termino diciéndoles, queridos hermanos, que cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, sin duda veremos la gracia y veremos esa gracia de Dios. Verso 6, primera de Pedro 5, 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. ¿Habrá llegado el tiempo de que Dios te exalte? ¿O faltará un poco? Pero si hay algo que aprendemos en ese verso, que no hay que exaltarse antes de tiempo, sino en el tiempo de Dios. Diga usted conmigo: Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Sin duda que sí. Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros, para cada uno de nosotros. Y sabe, si hay algo de las cosas que me impresionan de Dios, de sus atributos que le pertenecen solo a Él, pero de los atributos que comparte con los seres humanos, si hay algo que me impresiona, es la paciencia de Dios. Dios es paciente. Y si usted aplica esa verdad, usted se dará cuenta cuánta paciencia Dios nos tiene. Y Dios pacientemente espera. Pacientemente espera nuestras decisiones. Pacientemente espera que nuestro corazón se vuelva a Él. Pacientemente espera que nosotros de una vez por todas aprendamos a caminar la vida de fe como Él lo ha expresado en las Escrituras. Así que, siendo testigo, anciano y testigo, dice Pedro, testigo de la muerte de Cristo. La Biblia no nos dice que Pedro haya estado en la cruz cuando el Señor estaba siendo crucificado. Estaba Pedro de lejos, pero Pedro también fue testigo de esa muerte. Y testigo también de la gloria en el verso 1. No solo de la muerte, sino de la gloria. Estos dos elementos que son una tensión, el sufrimiento por un lado y la gloria o la esperanza por el otro lado. Nosotros vivimos la vida de fe, caminamos la vida de fe todos los días en esta tensión. Por un lado las pruebas, por un lado la tentación, por un lado el sufrimiento y por el otro lado la gloria. Por el otro lado la gracia de Dios, por el otro lado la presencia del Señor con nosotros, caminando con nosotros, andando con nosotros. Queridos hermanos, termino como inicié. La iglesia es una iglesia que está en permanente movimiento. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, no puede ser una persona pasiva, no puede ser una persona que está aquietada. Tiene que ser una persona movida permanentemente por el Espíritu Santo. Y lo otro, si usted es de Cristo y de la iglesia de Cristo, usted de alguna manera estará comprometido con las misiones de Dios. No hay iglesia si no está la misión. La misión es fundamental hacer. Y como hemos dicho más de alguna vez en esta comunidad, esperamos que toda esta iglesia se convierta en una iglesia de misioneros que vayan por todo el mundo llevando el evangelio del Señor. Yo no nombré dos personas de las que nombré al principio. No nombré a Paulo Canales ni a César
Valdivia. ¿Dónde está Pablo Canal y César Valdivia? No sé si Pablo ya se fue a Bélgica y César acaba de llegar ayer a España. El Señor sí manda lejos los que van a las misiones. En este caso van en un proyecto de estudio, de perfeccionamiento. Pero queridos hermanos, el Señor está dispuesto, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, está dispuesto a enviarnos. Que cuando le decimos, Señor, te quiero servir, mándame a cualquier parte del mundo, Dios nos toma en serio. ¿No? Nos toma en serio. Y quizás algunos o muchos quedarán para orar, pero oramos que muchos sean enviados. Que el Señor mande a muchos, y no voy a decir a jóvenes, porque siempre pensamos los jóvenes, porque Moisés, Dios lo llamó a los 80, Abraham también, así que también los ancianos Dios puede usar. Amén. Así que, queridos hermanos, declaremos juntos, este es un año que se ha ido, hemos visto la bendición del Señor, hemos sufrido como Pedro nos ha enseñado en toda la epístola, y hemos sufrido ¿para qué? Hemos sufrido para tener más paciencia. Que la prueba de vuestra fe produzca la paciencia. Se fueron mis dos viejos, hay que superar, a algunos ya le tocó, a otros les tocará después. Pero sí hay algo que nos anima, nos da la esperanza. ¿Y esa esperanza cuál es? Aquellos que duermen en Cristo, les volveremos a ver. Volveremos a verlo, aunque todavía nos cuesta acostumbrarnos que no están, ¿no? Sobre todo aquellos que los teníamos cerca y que comúnmente le íbamos a ver, de repente los vamos a ver y en mitad de camino nos acordamos que ya no están. A veces nos pasa eso, pero lo más importante es que están con el Señor. Que están con el Señor, han dormido con el Señor. Así que tengamos esa esperanza, queridos hermanos. Tarde o temprano, el Señor también nos llamará. Yo espero que más tarde que temprano, porque hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer por el Señor. Pero también el Señor nos ha preservado la vida. Te ha preservado la vida a ti también. Y el Señor preserva la vida ¿con qué? Con un propósito. Si el Señor te preservó la vida, es porque Él tiene un propósito, no hay duda. El Señor tiene un propósito, y no pequeño, grande. Y que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender ese propósito, para servir en el propósito que Dios nos ha dado. Y este año que viene es un año para ser bendecido. Primero es un año para conocer más a Dios, para tener ese encuentro mayor con Él. Es un año para crecer en lo personal, desafiarse en metas personales, desafiarse en metas intelectuales, pero también desafiarse en metas espirituales. Desafiarnos en las misiones. Este año iremos a Chiloé y hemos dicho que el 2015 iremos a Paraguay. Son proyectos. Yendo y haciendo la misión a la vez de estar también haciendo la tarea entre nosotros. Esta semana que viene se viene el trabajo con los niños, la misión con los niños del área, del sector. Quizás muchos de ustedes no van a ser profesores, pero podemos orar para que eso Dios lo bendiga. Para que muchos niños, la meta son 100 niños, muchos de esos niños, siendo pequeños, conozcan al Señor Jesús. No como el niño que nació en Belén solamente, lo conozcan como el Señor y Dios. Que pueda desde pequeño haber un cambio profundo en ello. Porque el cambio que hace la educación, aquellos que obtienen educación, solamente se produce un cambio social, pero no es un cambio profundo espiritual. Solo el Evangelio es capaz de producir cambios profundos en la vida de los seres humanos. Y anhelamos ese cambio para nuestra comuna y para todo nuestro país, Chile. Proyectemos nuestro corazón para el otro año. Lo decíamos el martes en la gran reunión que tuvimos sobre grupos familiares. Desafiamos a tener el ánimo, la fe.
de que este es un año mejor. El año que viene es mejor. Aunque pierda aceleración la economía, a Dios no le afecta aquello. Y si a Dios no le afecta, ¿por qué tiene que afectarle a su iglesia? Veamos la mano, como dice ahí el texto. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y veremos las grandes obras de Dios. Lo dijo un gran misionero. Espero grandes cosas de Dios, pero haré grandes cosas para Dios. No solo esperes de Dios, sino que también desafíate tú a hacer grandes cosas de Dios. Vamos a orar. Padre,